Marzo de 2020. Comienza la pandemia. China encierra a su población en sus casas y más tarde lo hará el resto del planeta. La gente, encerrada. Las fábricas, cerradas. Aquí comenzó todo el efecto dominó que nos hizo llegar al punto en el que nos encontramos hoy. En este vídeo te vamos a contar cuáles son las 5 crisis que estamos viviendo en todo el mundo para que entiendas en qué situación nos encontramos y te puedas preparar de la mejor forma posible para el futuro. Llevamos ya unos meses en los que la cadena de suministros, es decir, el transporte de mercancías de un lugar a otro del mundo, ya sean materias primas o los productos que compras en las tiendas, se ha descontrolado. Como sabes, vivimos en un mundo globalizado en el que el smartphone que tenemos en la mano puede tener una parte fabricada en China, otra en Vietnam, haberse diseñado en Estados Unidos y ensamblado en India. Es por eso que todas las empresas del mundo dependen tanto de cómo se distribuyen los productos y materias primas por el planeta. Imagínate que eres el dueño de una marca de coches. Si es muy difícil enviar de un país a otro la pieza del coche que te hace falta para producirlo, tú tampoco podrás producir ese coche en el tiempo que querrías y entonces se retrasa la entrega. Esto es lo que está pasando actualmente con muchos productos. Piensa que la mayoría de estos productos se distribuyen por el mundo a través de vía marítima, es decir, en barcos con enormes contenedores. Un 90% del transporte de mercancías es marítimo, por lo que es el transporte más importante del mundo. Todos esos contenedores pertenecen a las empresas que los transportan, pero también se pueden alquilar para poder llenarlos de mercancías. Puede tardarse mucho en llenar los contenedores, colocarlos de la mejor forma posible en el barco, transportarlo al lugar donde queremos, descargar los contenedores y vaciarlos, pero luego comienza la parte más sencilla. Se distribuyen por vía terrestre, por las carreteras. Y es más sencilla porque es más fácil de contratar camiones, trailers o furgonetas que un enorme barco con cientos de contenedores que tiene que cruzar mares y océanos. Y si el transporte era complejo antes de la pandemia, ahora está siendo tan difícil que se están pagando enormes cantidades de dinero para utilizar esos contenedores y mover los productos. Tanto que el precio se ha multiplicado por más de 10 de media en el último año y medio. Esta crisis de contenedores es la primera que surgió y que a día de hoy seguimos teniendo. Ha sido provocada por las enormes restricciones que se impusieron durante los años 2020 y 2021 en casi todo el mundo. Todas estas medidas que tomaron los gobiernos para frenar el avance del COVID-19 provocaron y siguen provocando enormes crisis que no tienen nada que ver con la salud. Al prohibirse consumir productos a tanta cantidad de gente y salir a la calle o viajar para hacer lo que quisieran, provocaron que las empresas produjesen mucho menos de lo habitual. Si antes salías a trabajar 5 días a la semana, seguramente necesitabas ropa de trabajo, porque no vistes igual que durante el fin de semana. Al ir a trabajar, se te podían estropear tus zapatos, así que te tenías que comprar otros. Quizás llovía, se te rompía el paraguas y tenías que comprar otro. O si no tenías ninguno, directamente te comprabas tu primer paraguas. Como tenías una cita, comprabas otro tipo de ropa y de paso escogías otro modelo para ir a la boda de tu mejor amigo. El fin de semana habías quedado para jugar al fútbol, así que había que comprar un balón y ropa deportiva. Si empezaba a hacer más frío, comprabas más ropa, y si empezaba a hacer más calor, quizá tenías que renovar bañador y toalla para irte unos días a la playa. Eso sí, antes pasando por el centro comercial para comprarte unas bonitas gafas de sol. Al restringirse todas estas actividades, tanto por no poder hacerlo en tu ciudad como por no poder viajar y hacerlo en otra, el consumo de todos estos productos bajó muchísimo. Al no poder contratar servicios, esto hizo que bajara aún más la compraventa de otros productos. Por ejemplo, si normalmente ibas a hacer escalada, pero ahora no puedes, la empresa que ofrecía esos servicios tiene que reponer menos de sus utensilios, como cuerdas y cascos, porque los utiliza menos. O si los restaurantes abren mucho menos, seguramente tendrán que comprar menos cubiertos, platos, vasos, delantales. En fin, que si todo el mundo se queda en casa, poco se compra. Todo esto hizo que bajara mucho el consumo en esos momentos concretos, pero que luego se concentrara en el futuro, es decir, ahora. De esta forma, por todas aquellas medidas contra el bicho, la gente dejó de consumir y las fábricas o redujeron al mínimo su producción o directamente pararon,
porque si no, se quedaban con todas las mercancías en el almacén haciéndolas perder dinero, y esto no suele hacerle mucha gracia a una empresa. Pero luego, de repente, cuando la gente pudo volver a hacer un poco la vida de antes y volvía a consumir como de costumbre, fue cuando comenzó la crisis de suministros. ¿Por qué? Pues porque cuando la gente agotó el stock en las tiendas y exigían su reposición, las fábricas que habían reducido al mínimo su producción ahora no pueden producir tan rápido. Por este motivo hay escasez de muchos productos, porque no se puede producir tanto en tan poco tiempo. Visto este cuello de botella, se podría pensar que todo esto podría provocar una crisis económica, y así fue. Los precios han empezado a subir debido a que la oferta es menor que la demanda y no tiene pinta de que vaya a parar pronto. Pero retrocedamos al punto en el que la sociedad comenzaba a salir del confinamiento y volvíamos a hacer más o menos nuestra vida normal. Una de las cosas que más temen los economistas es que el dinero esté parado, que no haya comercio. Si durante el confinamiento muchas personas fueron despedidas y las que siguieron trabajando tenían miedo de que hubiese otro confinamiento o el despido les tocase a ellas, los gobiernos y bancos centrales, que son los que regulan y controlan la cantidad de dinero que hay en la economía, tenían miedo de que la gente no gastase su dinero y decidieron introducir mucha cantidad de dinero en el sistema para dárselo a todo el mundo, y que lo gastasen para que el sistema de producción no se quedase congelado y no provocase una crisis enorme en el futuro. Pero como la gente no podía consumir todo lo que quería por miedo a contagiarse del virus, o porque el comercio tenía muchas restricciones, todo ese dinero se ha ido ahorrando, y por eso la tasa de ahorro de la mayoría de países avanzados ha subido tanto. Por ejemplo, en España, la tasa de ahorro se situó en el 18,9% al final del segundo trimestre de 2021, muy por encima de la media histórica. Pero es que en el segundo trimestre de 2020 llegó al 31,5%. Todo ese dinero que se ha ido acumulando porque no se podía gastar, pero se seguía ingresando, se ha querido gastar en el mismo momento por todo el mundo. La gente no compró tanta ropa en la temporada de primavera y verano del año 2020, pero en cuanto hemos podido salir a la calle hemos comprado mucha más que la temporada anterior, habiendo muchísimo menos stock. Hay que tener en cuenta que todos estos productos no solo hay que fabricarlos, sino que también hay que distribuirlos, es decir, llevarlos desde el sitio en el que se fabrica al sitio en el que se entrega. Todo esto provoca lo que se llama escasez. Es decir, que haya poca cantidad de algo teniendo en cuenta la demanda que hay por parte de los consumidores. Si en el puesto de fruta tienen 10 mandarinas, pero la gente que vive alrededor quiere un total de 15 mandarinas, hay escasez. ¿Por qué? Pues porque faltan 5. Así que o todos compran menos mandarinas o alguno se queda sin fruta ese día. En una economía de mercado como en la que vivimos, es decir, en una economía en la que no se controlan los precios por parte de ningún gobierno, no debería de haber escasez ni tampoco que sobraran mandarinas, puesto que es el propio mercado el que lo regula. Si una empresa ve que en abril se venden más mandarinas que en septiembre, producirán más en abril que en septiembre y de esta forma no perderán dinero. Si pasara justo lo contrario en la frutería, es decir, que el frutero tuviera 15 mandarinas y la gente de alrededor quisiera solo 10 mandarinas, le sobrarían mandarinas al frutero y para no tirarlas, las bajaría de precio, así que seguramente alguien se llevaría más mandarinas porque están más baratas. Así es como funcionan los precios, y gracias a eso no suele haber mucha diferencia entre la cantidad que se ofrece y la cantidad que demandan los consumidores. El problema viene cuando se cambian las reglas y no se deja consumir o producir, que es lo que ha estado pasando durante mucho tiempo en estos casi 2 años. Al cambiarlo todo, se produce lo que se llaman desequilibrios, que son estos desajustes entre lo que se demanda y lo que se ofrece. Volviendo al primer ejemplo de antes, que es el que se corresponde con la situación actual, si el frutero tiene 10 mandarinas pero la gente quiere 15, el frutero podrá subir los precios. Esto lo hace para ganar dinero, está claro, pero también para que los precios se ajusten a las nuevas condiciones. Si subes los precios, seguramente la gente ya no querrá 15 mandarinas, sino que quizás quiera solo 12 o incluso 10, y el resto del dinero lo gaste en otro producto. Tampoco le echemos toda la culpa al frutero,
porque puede ser que a él le pase lo mismo y que tenga que comprar las mandarinas a un precio más caro también, por lo que se ve obligado a subir los precios. Este aumento de precios, siempre que sea generalizado, es lo que se llama inflación, que lo explicamos en el vídeo de la semana pasada. Cuando se producen crisis como esta, de escasez, pueden pasar varias cosas. Que la gente no tenga los productos que quiere, que se retrase la entrega, que se baje la calidad de los productos para entregar más o porque la gente está dispuesta a comprar algo de menos calidad con tal de tenerlo, o que suban los precios. Y esto es lo que ha pasado, una mezcla de todo. Hay problemas de entrega de coches por falta de microchips. Hay falta de disponibilidad de consolas, coches y todos aquellos que necesiten estos microchips para funcionar. Como decíamos, toda esta escasez, tanto de contenedores, de abastecimiento de productos en general, como de microchips, afecta mucho al aumento de los precios, es decir, a que haya inflación, que es la cuarta crisis que tenemos en este 2022. Pero esta inflación no solo viene por ese desajuste entre la oferta de productos y la demanda de los consumidores. También viene por la cantidad inmensa de dinero que se está imprimiendo por parte de los bancos centrales, que son los que se encargan de crearlo. Esta generación de dinero se ha hecho prácticamente siempre, pero en los últimos años, desde que comenzó la crisis del COVID, ha sido de manera masiva. Durante los primeros 9 meses de 2020, por ejemplo, la cantidad de dinero en circulación de Estados Unidos creció un 24%. Para que te hagas una idea, el 22% del total de dólares existentes en el mundo se ha impreso solo en 2020. El gobierno estadounidense comenzó dando directamente cheques de estímulo a sus ciudadanos al comienzo de la pandemia, por lo que mucha gente estaba cobrando ese dinero desde casa sin hacer nada, ni gastando ni trabajando. Una vez se quitaron las restricciones, pudieron empezar a gastar todo lo que habían acumulado, y eso también ha ayudado a subir los precios de los productos y servicios. La Reserva Federal, que es el Banco Central norteamericano, quien se encarga de la impresión de los dólares, también ayudó a aumentar la cantidad de dólares en la economía americana. Mucho más dinero provoca un mayor aumento de precios, y esto ha hecho que la inflación se sitúe en un 6,8%. Aunque esto ya de por sí puede provocar una crisis, también puede abrir otro riesgo en el futuro. Se trata de las medidas para rebajar esta inflación. Esta semana la Reserva Federal ha comunicado que para 2022 acelerará el ritmo de la retirada de estímulos y prevé 3 subidas de tipos de interés. Los tipos de interés es lo que pagarás de más cada vez que compres algo endeudándote, ya sea al financiar un coche, una casa o un electrodoméstico. Y si la Reserva Federal lo sube, tú pagarás más. En economía, subir los tipos de interés hace que la inflación baje, porque al tener que pagar más intereses en tus compras, podrás comprar menos cosas. Y al haber menos demanda de esos productos y servicios, como veíamos en el ejemplo del frutero, los precios bajarán o subirán menos. Otros países incluso ya han empezado a subir los tipos de interés, como Gran Bretaña. El Banco Central de Inglaterra ha subido del 0% al 0,25% los tipos de interés, por lo que ahora pedir un préstamo allí será un poco más caro. Esto lo hacen para intentar controlar la inflación, actualmente del 5,1%. Por lo tanto, la inflación no solo es un riesgo en sí misma, sino que también lo puede ser porque si se descontrola, lleva a las autoridades de los países a intentar controlarla, y eso también puede provocar consecuencias negativas. Ya pasó después de la crisis financiera de 2008, cuando el Banco Central Europeo empezó a subir los tipos de interés demasiado pronto, alargando más la dificultad de consumir y haciendo que muchos países europeos volvieran a caer en crisis. La solución de las crisis de desabastecimiento y de contenedores no se prevé que llegue pronto. Muchas personas a las cuales se les considera expertas hablaban de mediados de 2022, hasta que lo retrasaron a finales de 2022, y estos ya han alargado la solución para 2023. Las crisis de suministros y contenedores puede que se solucionen cuando se normalice todo y no se limite la movilidad, pero la de los microchips se puede alargar más porque no es solo por la pandemia, sino que la cosa ya venía de antes,
Hay demasiados productos que requieren esta pieza y su fabricación está concentrada en una parte muy específica del planeta. No está distribuida como si lo hacen otro tipo de productos. Y si cada vez se venden más videoconsolas, móviles, coches eléctricos, sistemas de domótica para las casas y este tipo de productos, se necesitan más microchips y las fábricas tienen que fabricar todos los pedidos acumulados más todo lo que está creciendo la industria. Como os contamos en este vídeo, construir fábricas de microchips requiere de mucha inversión, tiempo y trabajadores cualificados, así que no se puede hacer en poco tiempo. Pero estas empresas que siguen invirtiendo para poder fabricar más son las principales interesadas. Probablemente en 2023 pueda verse más luz sobre este tema y esté solucionado o casi, pero es muy difícil de predecir. A todo esto se añade una quinta crisis para este año que entra, Omicron, una nueva variante del COVID-19 que lleva semanas haciendo que el número de casos aumente muy rápido en muchos países, entre ellos España, a pesar de las altas tasas de vacunación. Esta variante, como todas, afecta mucho más a los no vacunados que a los vacunados, pero aún así la efectividad de las vacunas no es del 100%, por lo que algunos vacunados también contraen los síntomas cuando se contagian. La Organización Mundial de la Salud alerta del rápido crecimiento de esta variante y, aunque los efectos de esta variante parecen ser más débiles, su crecimiento es más rápido, lo que hace que aumenten las hospitalizaciones y esto es lo que colapsa el sistema. No parece que los gobiernos quieran imponer restricciones tan duras como las de 2020, pero ya están apareciendo limitaciones en muchos países como Austria, Alemania y otros. Las limitaciones de viajes, de aforos en bares y restaurantes, etc., pueden provocar otra desaceleración económica, es decir, que la recuperación que se estaba haciendo sea más lenta y que alargue las otras 4 crisis que hemos comentado. Si se vuelven a aprobar limitaciones a la libertad de producción, de moverse y de consumir de la gente, esto volverá a provocar en los próximos meses que la crisis de escasez de contenedores y de microchips sea grande, o, al menos, que no se reduzca tan rápido como se preveía. Además, esto añade incertidumbre, es decir, que no se sepa exactamente qué va a pasar en el futuro, y al igual que al principio de la pandemia, ante la incertidumbre la gente opta por no consumir y ahorrar. Es cierto, nunca se ha sabido, pero ahora aún menos. Cuando parecía que se estaba controlando la crisis en muchos países gracias a la vacunación, esta variante le ha dado un poco la vuelta a todo y las empresas se plantean qué pasará. ¿Puedo seguir fabricando al mismo nivel que antes? ¿Mejor me espero? ¿Se podrá seguir viajando? Toda esta incertidumbre hace que la actividad económica se frene un poco por si acaso y que vuelvan a producirse desajustes como los que comentábamos, provocando que la demanda de bienes y servicios baje y que quizás aumente de golpe en unos meses. También hay que tener en cuenta que las armas de los gobiernos para repartir dinero se van acabando y que los bancos centrales empiezan a asustarse por la inflación, por lo que si suben los tipos de interés no estarán precisamente repartiendo dinero, sino quitándolo del sistema. Si se juntan todas estas crisis, teniendo muchas menos armas, puede llegar a ser muy difícil solucionarlo. Esperemos que te haya gustado el vídeo. Si es así, nos ayudaría muchísimo que nos dejases un comentario, ya que la red neuronal de Google esto lo valora muchísimo y así recomienda nuestros vídeos a más gente. Nos dejases tu like y actives la campanita para que te llegue una notificación cuando subamos nuestro próximo vídeo. Así que nos vemos en él. Un saludo.